Soy Daniel Ricardo Renzi, tengo 54 años y transité un LNH, un linfoma no Hodgkin, en el año 2006 y después con una recaída en el año 2008. Arranqué bien en el 2006 con todas las ganas y de alguna manera sin darle demasiada importancia a lo que tenía. Eso generó en mí un no dedicarme a la enfermedad. Yo recuerdo que fui a una consulta normal en agosto del 2006 con la doctora Matilde Yanni y en un momento la doctora me oculta y me hace la pregunta clave que para mí definía el camino a seguir. ¿Algo más me querés contar? Y ahí yo le dije, sí, mira, no creo que tenga entidad, pero hace como 2 meses que cada vez que voy a ducharme siento un ganglio debajo de la axila derecha. Ok, vamos a hacer algo. Inmediatamente llamó a Julio Sánchez Ábalos y yo, que había ido por una cosa que no tenía nada que ver, me dijeron, ¿tenés 30 minutos? Digo, no, pero si es necesario me quedo. Bueno, todo eso resultó en una biopsia de ese pequeño ganglio que yo tenía, que se dio por casualidad. Y a raíz de ahí, Norma Tartas con todo el equipo hizo un tratamiento, pero antes de ese tratamiento, la primera consulta, me dijo, tenés cáncer. Bueno, respirar profundo. Me dije, ¿viniste solo? Sí, vine solo. Si yo vine nada más que a ver un resultado. Después de esa conversación, me dice, vamos a tener otra consulta. Te pido que vengas acompañado. Y tenía mucha razón, porque cuando yo salí de esa consulta, en donde me dicen la enfermedad, automáticamente voy al auto, lo enciendo y me quedo entre 50 y 1 hora con el auto, con el motor en marcha, pensando qué pasaba de mi vida después, ¿no? Que se iba a caer los proyectos profesionales que tenía, los proyectos de vida, infinidad de cosas que yo tenía pensado en mi cabeza que con eso no se iban a poder lograr. Pero bueno, después volví a esa segunda consulta ya con mi esposa, que era la que me llevaba todas las carpetas de todos los tratamientos, los estudios. Y yo lo único que hacía era seguir con mi rutina. Y ahí creo que cometí un error grandísimo, que era venir los lunes a hacer la quimio, quedarme en mi casa el martes, tener ese trastorno corporal y el miércoles seguir con mi ritmo normal para seguir avanzando en mi carrera profesional. ¿Por qué digo que fue mi primer error? Porque no me ocupé de lo que tenía. No me di cuenta que yo estaba enfermo. Con el tiempo eso pasó y lo que sucedió fue una recaída con otro tipo de células, con lo que fuere, y la solución ya no era una quimioterapia, sino que era un trasplante de médula. Y ahí me di cuenta que no le había dado mucha importancia a lo que me habían dicho, porque yo seguí mi vida, que tenía que haber seguido mi vida normal, pero ocuparme de la enfermedad y no importa. Si tú estás llamando en el tratamiento, ya está, listo. Con esa situación del trasplante de médula, tuve que empezar a contar mi enfermedad y a decirle a un montón de gente que yo estaba enfermo. Las primeras 6 sesiones de quimioterapia de la enfermedad número 1, yo solo a mi esposa y a mis 2 hermanos le había dicho, y el resto de la vida continuaba, el resto de la gente, mis amigos, todos seguían normal, porque yo no estaba enfermo. Yo no sentía que estaba enfermo, porque tenía otros objetivos. El objetivo profesional era casi más importante que el objetivo de vida, que después con esta recaída me di cuenta que el objetivo de vida iba a ser finito. Al darme cuenta de eso, digo, bueno, me tengo que ocupar de mí, me tengo que ocupar de mi enfermedad, tengo que empezar a cambiar ciertos hábitos. Y uno de los primeros hábitos que cambié fue contar, el sacarme la mochila de encima que tenía. ¿A quién? Y principalmente a mis padres, que no le había dicho absolutamente nada. Después a algunos de mis amigos y después en el trabajo, que eso fue una de las cosas que más me costaba, porque decir que estaba enfermo en el trabajo y que tenía 22 días o lo que fuere de esa enfermedad, era como, sí, bueno, ya mi proyecto profesional no está. Pero tenía otros proyectos. Tenía el de ocuparme de mí, el de seguir adelante, una familia, una hija que
que en ese momento tenía 6 años, y contar, sacar las cosas que vos tenés adentro, las angustias por ese descubrimiento, que alguien te diga, mira, tenés esto, fue un asazo terrible. Y bueno, después charlas con todos los médicos, con el equipo de Norma, estuvo, bueno, también de Norma Tarta, estaba Cecilia Poncuberta, estuvo en Burgos, Miguel Dictar, Marcelo Silver, que con él tuve una de las mejores charlas dentro del instituto. Una charla de qué tenés miedo, de qué tenés miedo. Eso fue lo que me preguntó. Y ahí saqué todo. Creo que no me alcanzaba los dedos de la mano para decirle de qué tenía miedo. También Fernando Sánchez Loria, que cada vez que entras al quirófano se da cuenta que estabas entrando porque ya después lo conocías. Tantas veces que entré, te hacía alguna comicidad y vos decías, bueno, no estoy entrando a un quirófano, estoy entrando de un amigo. Siguieron todos los tratamientos y sigo viendo al instituto, pero hacer controles generales, digamos. Con lo cual, bueno, pasó eso y en el momento de la internación, esos 20 y pico de días, me fueron sucediendo un montón de cosas. Quedarse solo en una habitación, sabiendo que tarde o temprano tus defensas van a caer al mínimo. El trasplante puede ser exitoso o no. Bueno, se te cruzan un montón de cosas, pensamientos, no sé, pero después dentro de esos pensamientos me gusta jugar siempre con el humor. Digo, no, bueno, yo ya tengo el camino recorrido, tengo parte del camino recorrido ganado, porque me dijeron que las consecuencias de esto podían llegar a ser náuseas, vómitos, pérdida de apetito y caída del cabello. Imagínate, ya tenía una parte recorrida, con lo cual ya tenía el 25% del camino hecho, ¿no? Y después aferrarme a cosas y a pensar, vos no sos un elegido, nunca le eché la culpa a nadie, nunca dije por qué me tocó esta enfermedad a mí, y lo único que pensaba es decir, bueno, hay que sacar algún provecho de esto, empezar a vivir mejor, empezar a disfrutar cada momento, ofrecer el resto del camino a recorrer por ahí, salir de alguna manera distinto de cómo entraste. No creo que sea el mismo, no soy el mismo de cuando entré, veo las cosas de otra manera, me ocupo de las cosas, no me preocupo, me ocupo de las cosas. Y me aferré a algo que depende de la creencia que vos tengas. En esa internación me aferré a un Dios, a rezar, a pedir cosas. Esa internación es en una habitación, todo lo que entraba a la habitación tenía que ser esterilizado. Estás neutropénico, con lo cual no tenés ganas de nada. Te tenés que aferrar a algo para seguir. Si te dejas caer, olvidate, ya está, te dejas caer. Esa es la condición número 1, nunca dejarse caer, siempre agarrarse de algo. Y de ese algo que yo me había agarrado, rezar y pedir, entendiendo que mi hija en ese momento tenía 6 años, pedir que yo pueda festejarle la fiesta de 15. Llegar a eso. Y era casi como una petición, si querés, llegar a festejar los 15. Y recuerdo que llegué, en ese momento lloré tanto. Había como una terraza emplanada en el salón y me fui solo. En mi forma de relacionarme, le digo, che, bueno, era joda, lo del cumpleaños de 15. Ahora extendela hasta el casamiento un poquito más. Claro, porque ya me había dado ese pedido. Cuando salís es objetivo, es ir cumpliendo cosas. Yo tenía proyectos laborales y ahora tengo proyectos de vida. El trabajo cuenta, era muy importante para mí, yo necesitaba esa realización profesional, pero después que me di cuenta que deja de ser importante cuando la comparás con otras cosas. Y cuando supe que el error que cometí al no dedicarle mi tiempo, todas las fuerzas a superar esa enfermedad inicial del año 2006 y dejarla en un segundo plano, decir, bueno, ya con la quimioterapia ya está, ya basta, ya me la supero, y yo seguir con el esfuerzo constante del profesionalismo, después me di cuenta que no es así. El primer paso para la sanación o curarse es entender que estás enfermo. Si no crees que realmente estás enfermo, es muy difícil que te cures de algo que no sabes que lo tenés o no querés saber lo que lo tenés. Después contarlo,
sacarte esa mochila que tenés encima, de decir, no se lo voy a contar a nadie en el trabajo porque probablemente no pueda seguir, sacar esa mochila y ya es como un alivio, caminas más tranquilo, avanzás más tranquilo, acercarte a las personas que realmente son positivas, ¿no? Un pensamiento positivo, dale, vamos para adelante, sí, podés, se puede, ¿no? Gente que te ayude. A partir de ese momento yo dije, comparto angustia y divido dolor. Comparto alegría, multiplico felicidad. Si vos decís lo que te pasa y si es algo malo, lo dividís. Y si es algo bueno, lo multiplicás. Eso a mí me sirve siempre. Bueno, después seguir empujando a hacer el tratamiento, que te revisan, que están con barbijo o no te tocan, o que esto, que el otro. Y en el día de internación 22, mi esposa me dice, ¿te tocó? ¿Cómo te tocó? Sí, ¿no viste que te tocó? Y me digo, no te tocaba nunca. Y está mal. Entonces digo, ya no estoy tan débil, ya no estoy tan neutropénico. Ya el trasplante está enganchando. Mi hija preguntaba siempre, ¿por qué no pude ir a ver a papá? Y mi esposa siempre, con toda la fuerza, se encargó que la comunicación sea a través de dibujos. Entonces mi hija me traía un dibujo, yo lo completaba. Mi experiencia es hacerse cargo, saber que estás enfermo, ocuparte de la enfermedad, es el principio de la curación. El tratamiento indiscutiblemente es vital, hacer lo que te dicen, eso que cuando vengan 20 días internados tenés 200 pensamientos desmoralizantes, pero que no sirve ninguno. Y charlar con el de al lado de la habitación. Yo cuando estaba internado charlaba con el de al lado y le decía a la enfermera, el paciente que está allá, o la paciente que está del otro lado, ¿tiene ganas de hablar? Y no sé, preguntale. Entonces llamamos por teléfono, de una habitación a la otra. Porque de noche no queda nadie. A veces no tenés ganas. Pero como estás tanto tiempo, estás 3 semanas metido ahí adentro, bueno, ok, cuando tengas ganas llamar. Hoy no quisiera volver a pasar por eso, pero que me sirvió mucho. Por eso, cada vez que camino por acá y veo un cartel que dice el cáncer se cura, digo, sí, se cura. Yo creo que si tuviese una situación similar a la mía, edad, en cuanto a familia, en cuanto a proyecto, le escribo todo lo que dije y vamos a leerlo juntos. Yo te acompaño. Cualquier otra situación distinta es empujar, tenés que salir. Digamos, si vos no querés, nadie va a querer por vos. Con lo cual, el primero que tiene que tener la certeza y las ganas de querer curarse es el que está enfermo.